Vamos a estar hablando del trabajador y el patrón como los principales sujetos de la relación individual de trabajo, pero también como sujetos del derecho laboral, siendo esto su principal objeto de regulación. Durante esta sesión estaremos abarcando algunos conceptos como lo son la definición, características, obligaciones, derechos, prohibiciones y tipos tanto del trabajador como el patrón. Iniciaremos con la parte del trabajador, siendo que el derecho laboral tiene un principio que se conoce como el indubio pro operario, en donde protege o tutela la figura del trabajador. Dentro de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador se define como aquella persona física que presta sus servicios de forma subordinada a cambio de una remuneración. Por lo tanto, dentro de los estudiosos del derecho laboral se nos especifica que es la persona física como tal que va a realizar un trabajo, sea cual sea su naturaleza, a cambio de un salario, dotando a la misma concepción del trabajo como una plusvalía en el momento en que adquiere una ganancia por la prestación. Esto le permite al trabajador alcanzar una calidad de vida acorde a lo que marca el artículo 123. Una de las características que va a tener este trabajo es que puede ser de carácter físico o intelectual dependiendo de las características que tenga la prestación del servicio. Las características que vamos a encontrar en el trabajador suelen ser acordes a lo que marca cada una de sus funciones y a lo que nos marca el mismo artículo 123. La primera característica que debemos de entender es la expresión de la voluntad. ¿Por qué una expresión de la voluntad? Porque el trabajador expresa de una manera libre y espontánea el quererse contratar bajo ciertas circunstancias a cambio de que se le pague un salario. Por eso nos lleva a nuestra segunda característica, que es la cuestión de la retribución, el salario que se le da, que se considera como el fruto material de la relación individual de trabajo, dotándolo de un patrimonio salarial. Una de las características principales que vamos a encontrar dentro del trabajador es que existe la subordinación. Por subordinación debemos de entender que es el momento en el que el trabajador allana parte de su voluntad y acepta realizar el servicio bajo la dirección del patrón acorde a las funciones que tenga el centro de trabajo. El trabajador es personal, se le debe de fijar un lugar donde deba desempeñar sus funciones y en algunas ocasiones incluso se habla de una exclusividad en las mismas. Ahora, dentro de la misma ley del trabajo, entonces se establece en el artículo 133 que tiene una serie de obligaciones. La primera obligación que encontramos es la parte del cumplimiento, en donde el trabajador tendrá la obligación de cumplir con todo el marco del derecho laboral existente y aplicable para la materia en México, así como los reglamentos internos que forme el patrón en cuestión de seguridad e higiene, cuestión de códigos de conducta en algunas ocasiones, dependiendo de las políticas internas. La siguiente obligación que tiene mi trabajador es la cuestión del servicio. En esta se pretende que el trabajo que se esté prestando deba de ser con esmero y cuidado, en la forma convenida y bajo la dirección del patrón, en forma y tiempo en que se haya establecido dentro de nuestro contrato. La siguiente obligación que vamos a encontrar dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo es que tiene que dar aviso en caso de que llegue a faltar o tenga inasistencias. También debe de avisarse en caso de una enfermedad contagiosa porque puede poner en peligro al centro de trabajo. Debe de cuidar del material otorgado, así como restituirlo en caso de no usarlo, observar buenas costumbres, actitudes de probidad y honradez para que el clima organizacional pueda desarrollarse de una manera idónea. También está obligado a prestar los primeros auxilios cuando así se requiera, pero puede haber una excepción a la regla. Si el trabajador desconoce de los primeros auxilios, puede negarse a prestarlos. ¿Por qué? Porque pondría en riesgo incluso su propia vida. Esa sería la excepción a la regla en cuestión de la obligación de prestar sus servicios. También debe de someterse a reconocimientos médicos, es decir, de aquellos que el patrón imponga para beneficio del trabajador y para asegurar su integridad. Debe de advertir de las deficiencias que pongan en riesgo su integridad en cuestión de materiales y la infraestructura para que se hagan el mantenimiento necesario. Y debe de guardar el secreto de información confidencial, como lo son secretos de carácter técnico, procedimientos o información confidencial, así como participar de los diversos organismos que intervienen dentro del ámbito laboral.
Sus principales derechos se encuentran consagrados dentro del artículo 123 y son aquellas garantías bajo las cuales nuestro trabajador prestará sus servicios. Estas deben de cumplir atendiendo a respetar la dignidad del trabajador para que se pueda prestar el servicio de una manera idónea. Por lo tanto, una de las principales que tenemos es que tiene derecho a un trabajo digno, acorde a sus aptitudes y habilidades. La siguiente es que va a tener la libertad de profesión y de asociación consagradas por la misma Constitución. En cuanto a las prohibiciones que nos marca el artículo 134, es que no debe de poner en riesgo su salud o la integridad de sus compañeros dentro del centro de trabajo, ya sea por una cuestión negligente o cuestión de dolo o incluso descuido, debe de guardar las formas de vida. Acuérdense de la obligación. En la cuestión de la obligación de guardar la normatividad tiene que ver con esta prohibición, hacer caso y evitar cualquier cuestión de riesgo. No puede faltar injustificadamente, tiene prohibido tener actitudes violentas, la falta de honradez y probidad dentro del centro de trabajo. Está prohibido para los trabajadores tener actitudes de acoso y hostigamiento laboral y sexual. No puede acudir ebrio o bajo la influencia de narcóticos, a excepción de que existe una prescripción médica que se le tiene que notificar de manera previa a nuestro patrón. Tampoco puede hacer colectas o propagandas o la suspensión de labores sin que exista un procedimiento de huelga previamente iniciado. Ahora, dentro de los tipos de trabajador, podemos llegar a encontrar al trabajador de confianza, que es aquel que realiza servicios de supervisión, cuestión de inventario o maneja información confidencial. También voy a tener una categoría que se conoce como menores trabajadores, son aquellos trabajadores que están de entre los 15 a los 17 años. Tengo la protección a las madres trabajadoras, donde se protege la gestación de la madre y se le deben de otorgar ciertas condiciones específicas debido a la gestación. Tengo los trabajadores a domicilio, que son aquellos que tienen un lugar fijo para la celebración del contrato y para la prestación del servicio, y es a donde debe de acudir precisamente el patrón a solicitar el servicio. Tengo los trabajadores de buques, son aquellos que se encuentran en naves marítimas y que tienen condiciones específicas. Tengo también los trabajadores de aeronave o aeronáuticos. Estos únicamente vamos a hacer siempre referencia a los trabajadores o a la tripulación aérea, debido a las condiciones y a las características propias de la relación de trabajo. Aunado a esta categoría, también vamos a encontrar los trabajos de carácter ferrocarrilero, que son aquellos que se refieren a la operación y manutención del sistema ferrocarrilero en México. Los trabajadores de autotransporte, que son los que se dedican al transporte de mercaderías o personas, atendiendo a las condiciones inherentes de la naturaleza del trabajo. Tenemos al servicio público de maniobra, se refiere al estiva, entre otras actividades que están dentro de este parámetro. En zonas federales vamos a encontrar a los trabajadores de campo por la condición en las que se deben de prestar los servicios que ellos están ofreciendo y la manera en que se debe configurar la relación. Vamos a tener a los agentes de comercio, en cuestión de aquellos que ofertan productos o servicios a través de telemarketing, algunos centros de distribución incluso. Vamos a tener también a los deportistas profesionales, a donde ellos se les otorgan ciertas condiciones de trabajo inherentes al tipo de relación que están prestando. Vamos a encontrar también a los actores y músicos, a los trabajadores domésticos, de minas y hoteles y restaurantes. En las últimas reformas se ha adicionado a la Ley Federal del Trabajo en enero del 2021 la situación del teletrabajo, que son aquellos que prestan servicios desde casa. También tenemos la parte de industria familiar, cómo se configuran y cuáles son los tipos de condiciones que tienen. Vamos a tener a los médicos residentes y a los trabajadores de universidades. Ahora, en cuestión del patrón, que es el dueño de los medios de producción y es aquel que en algún momento va a ejercer la dirección y va a celebrar los contratos de servicio, tenemos entonces que entender que el patrón se define como aquella persona física o moral que contrata los servicios de otro para la realización de una tarea en específico a cambio de una remuneración. Sus principales características es que en este caso nuestro patrón suministrará el equipo necesario y las normativas necesarias para que se pueda llevar a cabo el servicio, al igual que la dirección. Debe de dar una justa retribución por el servicio recibido.
Tenemos en el patrón que puede ser una persona de carácter físico-moral, debe de garantizar las condiciones bajo las cuales se está prestando y puede llegar a generar una situación de responsabilidad solidaria en algunas cuestiones de contratación. Por lo tanto, debemos entender que las empresas establecidas, aquellos que contratan a los trabajadores como tal, tendrán responsabilidad directa sobre los trabajadores en cuestión del pago de nómina, la dirección o algunas situaciones que pudiesen llegar a darse como en caso de riesgo de trabajo para el pago de indemnizaciones y el pago de salario. Dentro de sus obligaciones marcadas por el artículo 132 es que debe de cumplir con las disposiciones, las deducciones y retención de seguridad social las debe de tener él y las debe de llevar, deben de darse de hecho de manera semanal, así como emitir cada 15 días las constancias de pago donde debe de versar el tiempo que ha laborado nuestro trabajador y también el monto que se le ha de pagar. Debe de suscribir en un momento determinado al trabajador a los servicios de seguridad social, así como darlos de alta para que estos gocen de los servicios principales. Va a proporcionar los instrumentos con los cuales vaya a realizarse la tarea, así como el equipo de seguridad e higiene. Debe de proporcionarles un local seguro donde puedan guardar sus pertenencias durante las horas de la jornada. Debe de darles capacitación mínimamente una vez al año, puede llegarse a dar 2 veces al año, dependiendo de los planes y programas que emita. También debe de darles medicamentos en caso de zonas estratégicas donde pueda haber enfermedades altamente contagiosas o bien por las cuestiones de carácter ecológico. Debe de otorgar las licencias médicas y los permisos que la ley configura dentro de los artículos correspondientes a las incapacidades, riesgos de trabajo o en caso de las madres trabajadoras. Por lo tanto, también debe de otorgar las vías sanitarias necesarias para que el trabajo se cumpla de una manera adecuada. Debe de entregar una copia de los contratos a sus trabajadores o al sindicato. Debe de brindarle una protección a la madre trabajadora y debe de fomentar las actividades culturales. Tendrá la obligación de participar en las comisiones que se establezcan para tal efecto, comisiones como el reparto de utilidades de las empresas para los trabajadores, el llamado PTU, también la Comisión Nacional de Salario Mínimo o aquella en donde se le esté invitando para que se puedan mejorar las condiciones en general. Debe de evitar cualquier tipo de discriminación hacia los trabajadores, ya sea dentro de la contratación o bien ya dentro de la cuestión del trabajo, y por lo tanto también debe publicar las convocatorias que el sindicato solicite para la mejora de condiciones o para la participación de la vida sindical de los trabajadores. Dentro de sus prohibiciones vamos a encontrar que tiene prohibido discriminar, no puede discriminar por cuestiones de raza, género o etnia. Debe de contratar de acuerdo a sus perfiles de puesto, debe de establecer un lugar determinado, no puede establecer un lugar determinado para la compra de insumos, esto se le deja de manera libre a nuestros trabajadores. No puede exigir cuotas por mejoras de condiciones laborales, ni siquiera por la cuestión de fijar un trabajo. Tiene prohibido obligar a la afiliación de un sindicato en específico una vez que el trabajador ha ingresado. No puede exigir un certificado médico de gravidez a las mujeres. Cuando hablamos de un certificado médico de gravidez, hablamos de la no exigencia de una prueba de embarazo para nuestra mujer. ¿Por qué? Porque recuerden que la parte de tener prohibida la discriminación es que no se puede discriminar a una mujer que esté embarazada. Tampoco la podemos despedir. No puede permitir los actos de acoso u hostigamiento laboral o sexual dentro de los trabajadores. No puede intervenir en las políticas de administración del sindicato. Tampoco puede autorizar las colectas o restringir los derechos de los trabajadores e incluso la disminución de condiciones es una de las prohibiciones que va a tener nuestro patrón. Tiene prohibido ejecutar cualquier tipo de proselitismo, ya sea de carácter religioso o político. No puede boletinar a los trabajadores para evitar que ocupen otro cargo en otra empresa. No puede portar armas dentro del centro de trabajo ni presentarse en estado de embriaguez o bajo el influjo de narcóticos. En esta última prohibición se aplica la misma excepción que se aplica a los trabajadores. En caso de que esté tomando algún tipo de medicamento que no contribuya a una motricidad viable, deberá de presentar una prescripción médica para que él pueda acudir al centro de trabajo.
Dentro de los derechos del patrón tenemos entonces que se debe establecer la normativa de conducta y la seguridad de higiene para la protección tanto de él como del inmueble y de los trabajadores. Debe de recibir el trabajo, el que se haya pactado dentro del contrato, y debe de recibir también un trato digno. Debe de participar de las comisiones y asociaciones de los patrones e implementar los programas de capacitación y adiestramiento que él considere oportunos para la preparación y profesionalización del personal. Dentro de los tipos de patrones vamos a encontrar dos. Vamos a encontrar el patrón directo, que es aquel patrón que contrata de manera directa a los trabajadores llevando los procedimientos de selección y reclutamiento, lleva la directriz, paga los salarios y se le presta el servicio de manera directa. Tenemos otro tipo de patrón que se conoce como el patrón intermediario, y es aquellos que utilizan a una tercera persona para contratar al personal adecuado y que no le van a prestar a su servicio, sino se le va a prestar el servicio a una tercera persona que haya contratado al intermediario. La Ley Federal del Trabajo establece que el patrón intermediario tiene responsabilidad solidaria con el patrón directo. ¿Por qué? Por ser el que está contratando en un primer momento a los trabajadores y con quien se establece por primera vez la relación individual de trabajo, y posteriormente por mandarlos a trabajar con el patrón directo, que es quien recibirá de manera inmediata los servicios del trabajador. Necesitamos conocer estas características, estas obligaciones y prohibiciones tanto del trabajador como del patrón para entender la manera en que debe de configurarse el contrato individual de trabajo o bien el contrato colectivo del mismo. Gracias.